Bueno, aquí estamos, don Melvin Mañón, don Bernabé, recién llegado de la hermana República de Jarabacoa, Así mismo. para un nuevo programa de Aluzando, que hoy tenemos dos tópicos que son muy de actualidad, pero también de mucha relevancia, don Melvin. Uno que es el tema de la marcha recién transcurrida, cuál es la valoración y la posición del MRD sobre ese tipo de actividades, sobre ese tipo de reclamos ciudadanos, pero también lo que hemos visto recientemente con el tema del cierre de una oficina de la Agencia Antinarcótica de Estados Unidos. Cerrar la oficina por orden directa de la embajadora de Estados Unidos en el país, involucrando un oficial de cierto nivel de jerarquía en una situación que merece la atención y profundizar. Lo primero que yo quería es preguntarle, ¿cuántos haitianos en condición de ilegalidad e indocumentación hay en este país? Demos un número cualquiera. Hoy. Mire, no hay, ¿Qué número? 3 millones, digamos, No. por decir un número. Pónselo más barato, 2 millones. Bueno, Está bien. Entonces, la marcha fue el día 15. Yo pregunto, ¿cuántos habían el día 12, el 13 y el 14? ¿Cuántos haitianos habían? probablemente la misma cantidad o menos que después del 15. ¿Tú crees que había diferencia en cantidad de personas días No, previos? yo estoy seguro que no hay ninguna. No hay ninguna. O sea, yo Ni ahora estoy tampoco. razonablemente seguro de que tú tienes un incidente, por ejemplo en Los Minas, se genera un malestar legítimo, se produce una manifestación, una marcha, una amenaza de expulsión, migración e interior y policía intervienen. En el mejor de los casos, ¿qué ocurre? Que los haitianos se mudan de Los Minas hacia un ensanche o barrio Diferente, cualquiera. vecino, en lo que pasa la marea, y luego regresan. Eso es lo que yo entiendo que En el mejor de los casos. en el mejor de los casos. Y en otros casos se enfrentarían ellos a responder, a abrir la puerta para... Eso no ha ocurrido, pero va a ocurrir. Porque todos los conflictos que tienen un componente racial terminan de la peor manera siempre. Siempre. Los conflictos raciales y los religiosos son singularmente graves, violentos, sangrientos y casi irredimibles. Sin punto medio. Pero ese escenario, esa perspectiva que usted plantea, don Melvin, no es nueva, porque ya ha pasado en otras ocasiones anteriores, ha ocurrido que se da una situación, viene una serie de medidas de las autoridades de amortiguamiento, de disipar el clamor público, el justo reclamo ciudadano de que se le ponga control a esa situación, y luego que esa ola, ese temporal pasa, todo vuelve. Es como el gato pardo, cambiar para que nada cambie. Lo vimos en Friusa y en otros lugares donde han ocurrido situaciones similares. O sea que hay precedentes en ese sentido que sustentan lo que usted plantea. Sí, pero van a ocurrir. De hecho, no solo que van a ocurrir otros, vamos a decir, marchas, manifestaciones, etcétera, sino que se van a hacer más frecuentes y más violentas, porque ahora
todavía estamos en la etapa donde el nacionalismo dominicano, aunque exacerbado, pero no se ha atrevido o no se ha decantado por el ejercicio directo propio de la violencia. Pero eso debe ocurrir, no porque uno quiera, sino porque es parte de la dinámica de esos procesos. Y eso tiene componentes que lo hacen particularmente grave, peligroso y confuso. Por lo menos esos tres calificativos le son imputables a la situación. Porque dime tú, ¿qué capacidad tienes tú al frente de una manifestación para expulsar, tú como civil, para expulsar haitianos de un barrio cualquiera de esta ciudad o de cualquier provincia? ¿Qué capacidad tú tienes? Cero. No le pongo ningún número a eso. Porque ante una cantidad de personas, una persona no tiene forma ni de expresarlo, ni de que te oigan, ni que puedan ellos resolver ante esa situación. Primero, soy un civil. ¿Qué autoridad tengo yo para hacerlo? La autoridad que puede dar el grupo de personas es otra cosa. O un organismo oficial que así ostente el mandato de hacerlo. Pero para eso, si es oficial, debe tener un procedimiento. Y ese procedimiento no se da porque un grupo se me van. No es así. No es en una casa, es en un Estado. Y un Estado organizado. Entonces aquí lo que tenemos que ver varias cosas. ¿Qué ha pasado en que ya el dominicano se ha endurecido con respecto a situaciones de lo que sucedió allá en Cristo Rey? Hemos visto varios hacendados, personas, dueños de fincas, que han sido muertos por manos de haitianos. Y nada ha pasado a ninguno de esos haitianos. Entonces, esa situación causa indignación. Se van sumando, y al final hay un joven de 14 años que es matado. ¿Y qué pasará? Entonces hay un grupo que dice, bueno, algo tenemos que hacer. Hay indignación, hay un pueblo que piensa, siente, pero yo creo que eso tiene una vertiente que yo creo que vale la pena poner sobre la mesa, y es que cuando un ciudadano o un grupo de ciudadanos entienden que son ellos quienes deben ejecutar el papel, la tarea que le corresponde a las autoridades, es una muestra inequívoca, y ese planteamiento recibe el aplauso de muchos. Es una muestra inequívoca de que esos ciudadanos, de que nosotros los ciudadanos no le atribuimos al poder ni a la autoridad la voluntad ni la capacidad de enfrentar el problema. no quieren. Porque cuando tú buscas una derivación como esa, vamos a hacerlo nosotros, y eso tiene algún nivel de aceptación en parte de la sociedad, es porque se llegó a la conclusión de que no tenemos quien nos defienda. Y eso es grave, porque cuando hay una sociedad con millones de ilegales cohabitando, que están en todas partes, y esos mismos ciudadanos nativos, los dominicanos, entendemos que no hay autoridad que nos defienda, que no hay poder que proteja la integridad de la nación y de la dominicanidad. Entonces eso quiere decir que hay un problema de mayor calado que debe generar situaciones complejas y derivaciones dolorosas en un futuro no muy lejano. Pero es que estamos viendo... Porque se juntan todos los ingredientes. Creo que hay otro ingrediente más. En la historia reciente hemos tenido unas autoridades que han hecho todo lo contrario, traer más
haitianos para acá, traer más mujeres embarazadas. Aunque cabe la pregunta, ¿y hay autoridad? Bueno, Porque el hecho de que existe ese problema quiere decir que ha habido una ausencia de autoridad. no, o ellos han ejercido su función en traer, dejar entrar, permitir lo que hizo Biden allá en la frontera de Estados Unidos. Pero su trabajo es exactamente el contrario. Claro. Eso es lo que la Constitución le manda. Claro, eso es claro, pero eso es lo que ve la ciudadanía. Ah. Que hay un acumulo de situaciones que tiene que desencadenar en algún sitio, que no es en la ignorancia, no es en no hacerle caso a lo que está sucediendo. Algo tiene que suceder y va a suceder, y va a suceder. Infelizmente. Mire, señores, la gente está harta, no hay duda. Hay unos más radicales que otros, pero hay hartazgo y hay indignación. Pero la indignación no es con los haitianos, la indignación es con las autoridades. Claro. Entonces, el país vive una de tantas paradojas, de tantas conductas extrañas. La población sabe que el gobierno no hace nada. Entonces, ¿por qué vamos a hacer una marcha, una manifestación, un mitin, lo que sea, para exigirle a las autoridades que saquen los haitianos? O que hagan algo que no quieren hacer. Pero que no lo van a hacer. Entonces, No quieren ni lo van a hacer. Entonces, nosotros como civiles tampoco lo vamos a hacer. Porque el día que eso ocurra, va a ser de la peor manera. Va a correr la sangre. Pero va a ser correr la sangre dominicana. ¿Eh? Va a correr la sangre dominicana. ¿Por qué? ¿Y de quién? De las autoridades dominicanas, como yo veo. Porque nosotros estamos, si estamos nosotros haciendo algún intento, nos van a querer parar para que aquellos no lo hagan. No. Mire, usted coge, en primer lugar, un gentío, lo que separa a un gentío de una turba es una línea casi invisible. Cualquier gentío se convierte en turba, cualquiera, de blanco, civilizado, como quiera, religioso, como quiera, y no hay turba que pueda hacer o que se espere que funcione racionalmente. No. Si razona no llega a la turba. Exactamente. O sea, si hay razonamiento, no hay conversión a turba. Así es. Entonces, usted llega a una casa, a una esquina, un callejón, un patio. A ese sitio penetran 20, 30 o 40 dominicanos. Entre manifestantes, perseguidores y turba. O sea, eso todavía no está definido, es parte del ambiente. Y hay 3 haitianos en una esquina, o encuentran 3 haitianos escondidos en una casa, o tratando de refugiarse donde sea. ¿Qué usted cree que va a pasar? Van a ejercer violencia. Lo van a jalar, lo van a tirar, lo van a estrellar. ¿Y sabe qué? Cualquier haitiano de eso que tenga un colín lo va a usar porque se siente agredido. Pero además está codificado genéticamente, sociológicamente, culturalmente en ellos. Nacen conviviendo con la violencia, nacen enfrentando la necesidad de sobrevivir en condiciones adversas, o sea, que están entrenados y capacitados para una situación de esa naturaleza. Y lo practican. Y ahí sobrevive el más capacitado y el más entrenado. El asunto, señores, es que le estamos... Eduardo Galeano decía hace muchos años, cuando escribió El mundo al revés, y hacía una serie de observaciones que son pertinentes para nosotros ahora. La gente está harta, molesta con los haitianos, indignada con el gobierno, pero esa misma gente no ha hecho una convocatoria
para obligar al gobierno a renunciar, para forzar un nuevo gobierno. Insistimos en reclamarle a este gobierno que haga lo que sabemos que no van a hacer y que tienen 5 años y no lo han hecho ni un solo día. Y lo van a comenzar a hacer ahora. Exactamente. Ahora menos que nunca. Hacer ahora. No lo van a hacer. No lo van a hacer porque están aferrados a algo que ni siquiera ellos saben cómo manejarlo. No lo saben. Se le ha ido de la mano. Esa situación de haitianos que viven ya varios años, que han hecho vida, trabajo, familia, hijos creciendo en escuela, ya tienen su dinámica. Se le hace difícil sacar a esos que son ilegales. Mira, 2 o 3 millones. Es difícil para las autoridades, ni siquiera. Mire, eso es difícil si hubiera un gobierno de verdad. Un gobierno legitimado, un gobierno con pueblo, con credibilidad pública. Un gobierno que fuera beneficiario del respaldo ciudadano. Aún en esas condiciones ideales, se le hace difícil. Imagínense en este, que carece de lo mínimo necesario para cometer una tarea de semejante envergadura. Bueno. Entonces pedirle al gobierno que haga lo que sabemos que no quiere y que si quisiera no puede hacer. Los dominicanos no, como país, no han sido particularmente afectuosos con los haitianos, pero ese tampoco era un problema nacional grave y de envergadura. Lo es ahora. Nosotros convivimos tranquilamente con cientos de miles de haitianos que eran tan ilegales como los que son ahora. Vienen ahora. Pero hay una diferencia importante. Aquellos haitianos habían escogido venir aquí en busca de mayor estabilidad económica y mejores condiciones de vida. De repente, Haití entra en una espiral de caos y el número de haitianos en general se multiplica. ¿Para dónde van a venir? Para este lado. No, ellos no van a tirarse a nadar, cogen para este lado. Entonces, al hacerlo a una escala masiva, crean una situación nueva. Pero esa situación encuentra en primer lugar la complicidad de las autoridades dominicanas que cobran peaje. Ahí se agrava la situación. Sí, no, pero esa ni siquiera es la forma más... porque es una forma de... peor de agravamiento. Sí, pero eso es como, ellos lo ven como una forma de legalidad, entre comillas. No, dejémonos de historia, miren. El cobro de peaje en la frontera da lugar a otra situación, que es en la situación de legitimidad vulnerable de este gobierno, buscando evitar sanciones, condenas, críticas de la comunidad internacional. Un gobierno débil pone su política migratoria en manos de organismos que no los ha elegido nadie, que no tiene más autoridad que la que deriva de una posición burocrática. Entonces, el gobierno no tiene capacidad práctica para controlar la frontera, pero tampoco tiene una posición política y jurídica sólida que le permita enfrentar las presiones internacionales y decirle a Naciones Unidas, a la OEA y a qué sé yo quién, ni para el carajo, o sea, nosotros no podemos tolerar esto, porque estamos en esta situación, este es nuestro derecho,
Y no es lo mismo, no es lo mismo la amenaza de migrantes latinoamericanos en la frontera con México, en la frontera de Estados Unidos con México, que el flujo de haitianos hacia acá, que es mañana, tarde y noche, los 7 días de la semana. Pero te dirá, bueno, pero en la frontera con México también los ilegales cruzan mañana, tarde y noche. Sí, pero Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes. Entonces, 1 millón o 3 millones o incluso 10 millones de ilegales representan una porción, un 3%. Afecta, es indeseable, pero no amenaza la existencia de Estados Unidos. Esos números equivalen a que existieran 300.000 ilegales aquí. Exacto. No sería un número que amenace nada. No le hace daño a la economía, ni a la sociedad, ni a las leyes, ni a las autoridades, nada. No cae dentro de lo que es o puede ser definido como incontrolable. Entonces, los dominicanos y sobre todo, los diferentes grupos, movimientos, asociaciones, etcétera, que se definen como nacionalistas, plantean el reclamo, pero ese reclamo sigue adoleciendo de un problema central. O sea, por más vigorosa que sea la denuncia, por más sistemática que sea la oposición a la presencia ilegal de haitianos indocumentados, estamos dejando el gobierno sin ponerle la mano. Y entonces, Sí. o sea, ¿quién va, en otras palabras, quién va a sacar a los haitianos? ¿El gobierno o nosotros? Bueno, esa es la pregunta que nos hacíamos cuando nosotros tenemos un problema. ¿Qué vamos a hacer? Y ese problema, cuando es complejo, se hace más difícil una solución. Y la solución debe ser compleja. Ahora, se sabe que cuando hay un pueblo que sufre, ese mismo pueblo de alguna manera reacciona. De alguna manera, con resultados funestos cuando no están organizados, con resultados no esperados. A la reacción de ese pueblo, ¿contra quién debe enfocar ese reclamo? ¿Contra la autoridad que no cumple con su mandato legal? ¿O lo vamos a buscar la solución por otra ruta? Porque el eje de la ecuación, el centro del problema está en que el gobierno, las autoridades no cumplieron ayer, no cumplen hoy y sabemos que no van a cumplir mañana con lo que es un deber y un mandato legal. Entonces, sin cambiar esas estructuras de poder, sin cambiar quienes encarnan la autoridad, ¿cómo podemos pretender que va a haber una solución a un problema de esa envergadura? Pero vamos a ponernos ese es el punto. Vamos a ponernos positivos en ese caso. Si nosotros sabemos, y según el planteamiento que dices, son las autoridades quienes deben hacer eso, y si nosotros sabemos que ellos no lo van a hacer, nosotros debemos decir, nosotros tenemos la esperanza de que ustedes hagan lo que deben hacer. Fíjate. ¿Por qué? Porque si yo no tengo esperanza de que tú vas a resolverme ese problema, ¿para qué te lo voy a decir? Ahora, yo estoy pensando que si la autoridad tiene fuerza militar, fuerza legal, fuerza judicial, fuerza de ejecutoria, junto para llamar, no solamente al pueblo, llamar a todo el dominicano que quiera resolver el problema, puede resolverlo. Ahora, si yo digo, mira, es que no lo va a hacer, entonces no vamos a comenzar. Tenemos que comenzar teniendo la esperanza de que algo sucederá, aunque en el camino no se dé, pero esperamos de que se dé con el esfuerzo que vamos a hacer. Pero más que esperanza sería ilusión pensar que las mismas autoridades que crearon el problema, que lo permitieron, y en muchos casos lo apadrinaron,
son ellas mismas las que van a generar una acción que resuelva un problema que ellos mismos crearon. Bueno, pero puede ser. ¿Dónde estaría la metamorfosis? ¿Le cayó un rayo del cielo? No. ¿O una situación que lo lleve a No. comportarse y hacer lo que nunca hicieron? No, que hubo un pueblo que se rebeló. Hubo un pueblo que le dijo, tú estás caminando mal. Un pueblo que le dijo, yo quiero que tú camines por ese lado. Puede no hacerle caso, pero tal vez sí se puede, esa metamorfosis puede venir de una fuerza del pueblo que le diga a esa autoridad que haga las cosas. Ahora, si no lo hace, entonces el pueblo toma las cosas en su mano. Sí, lo que usted plantea ante un problema de semejante envergadura, la cohesión social y ciudadana es fundamental. Es importante. Pero lo que yo planteo que esa cohesión y ese esfuerzo y esa energía debe ser enfocada a asegurarnos de tener las autoridades competentes, comprometidas Ah, y con la voluntad y la credibilidad para acometer una situación de semejante envergadura. Ahora, vamos a ver otro ángulo. Y lo que voy a decir no es conspiranoico ni nada por el estilo. Pregunto, al gobierno de la República Dominicana hoy le conviene, es una pregunta, le conviene sí o no alentar la animadversión de la población contra los ilegales haitianos. Pregunto. es una pregunta muy interesante. Porque eso, recuérdate que cuando tú haces esa pregunta, el interlocutor que tiene que tomar la decisión, ya él ha expresado un modus operandi con respecto a ese tema. ¿Cuál es el modus operandi? Apoyar que ellos entren, apoyar de no hacer nada, hacer de que No, yo voy en otra dirección. Yo voy en otra dirección. O sea, yo creo que mientras los dominicanos estén indignados Sí. Con los haitianos, el gobierno está cómodo. El gobierno está cómodo. Claro. Y el gobierno sería capaz de absorber y manejar el grado de indignación que tiene la población dominicana en relación a los haitianos, si esa indignación estuviera dirigida contra el gobierno. Dime. Claro. Eso es diferente. Es muy cómodo porque solamente marginalmente de carambola, vamos a decir, salen las autoridades dominicanas enjuiciadas. No, o sea, el nivel de enojo con los haitianos en la República Dominicana de hoy, si estuviera dirigido contra el gobierno, no creo que lo aguante, no veo cómo. Entonces, Evidentemente. es más cómodo. Sí. Pero además eso le resuelve varios problemas al poder. Se mantiene la agenda pública dominada por ese tema, lo cual también le da un respiro al gobierno que le quita decenas de temas que son urticantes, que golpean a la gente y que se mantienen supeditados y subordinados a la presencia de ese conflicto y de esa beligerancia que hay dominicano y haitiano. Pero no es en los Minas donde está ni la causa del problema, ni es en los Minas donde está la solución. La causa del problema está en la doctor Delgado y la solución del problema tiene que nacer de la doctor Delgado, que es donde está y despacha el presidente de la República. Porque, dígame, no vamos a engañar. Ahora, hay que estar claro también que no hay, lamentablemente en la República Dominicana en estos tiempos, una autoridad real con los medios y con la legitimidad de cara a la sociedad para enfrentar un problema de esa envergadura. Porque guardia no es una gente vestida de verde olivo.
Es un individuo con un entrenamiento, con una preparación, con una capacitación, pero sobre todo con una convicción de cuál es su papel en la sociedad y cuál es su responsabilidad y cuál es su compromiso con la existencia y la supervivencia misma de la nación. Y podemos apostar que tenemos de eso aquí. Bueno, yo creo que en este diálogo ha salido cuál es y dónde está radicada la solución del problema complejo. Y Por tiene lo que menos, ser ¿de dónde debe comenzar la solución al problema? Debe comenzar, el ejercicio de la autoridad. continuar y terminar. Debe ser ahí. Entonces, si es eso, ¿qué podemos nosotros aportar en nuestro ser de fuerza dominicana, unirlo con las autoridades para que eso suceda? Entonces ese es el punto difícil, porque dijimos que era complejo de principio. Pero la fiebre no está en la sábana. Mira, el tema que rige la vida dominicana hoy es el tema haitiano. Entonces, todos los haitianos son asesinos, delincuentes, sinvergüenza. No, no. Claro que no. Claro que no. Clarísimo que no. O sea, hay decenas de miles o cientos de miles de haitianos que son tan trabajadores, tan humildes, tan tranquilos como cualquier dominicano, chino, peruano o esquimal. Claro que sí. Dejémonos de historia. Nos llenamos de rencor, de desprecio, de oposición hacia toda la población haitiana. Eso libera, en primer lugar, al gobierno de la ira popular. Esa es la primera ventaja que tiene para el sistema. O sea, estamos hartos los haitianos, ¿sí? Y los condenamos a todos, pero al repartir la culpa, el que está chapeando, el que está sereneando, el que está poniendo gló, o el que está haciendo mezcla, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Es el mismo dominicano que nosotros mandamos a Nueva York y que mandamos a Alemania y que mandamos a Holanda. Es el mismo. Así es. Entonces, una cosa no hace más legal o ilegal la otra. El asunto es que ningún holandés, ningún danés, ni ningún alemán va a permitir el ingreso de extranjeros a sus respectivos países en un volumen y a una escala y a una velocidad que claramente distorsiona el mercado laboral, la cultura, la existencia, que diluye la sociedad y tensa todos los sistemas del sistema de salud y educativo hasta el orden público. Entonces, en la misma medida que el gobierno dominicano rehúsa cumplir y hacer cumplir las leyes y frenar primero y organizar después un acomodamiento, porque sabemos que la economía dominicana perfectamente bien necesita y absorbe un porcentaje X de trabajadores. Pero el desorden que se ha ido creando va a terminar en matanza. Y esa matanza, oiga bien, que no está lejos, porque realmente no está lejos. El día que cualquiera de estas marchas
se caliente un poco más, Se va a ir de la mano. se va a producir en el curso de esa marcha, en el curso de ese operativo, un hecho de violencia que va a desatar lo que por lo menos de boca todo el mundo dice no querer, que es una matanza. Porque una matanza va a traer consecuencias internas, legales, económicas, internacionales, de todo tipo. De todo tipo. Pero cuando eso suceda... Y va a suceder, no se trata de si va a suceder, sino cuándo. No, cuando eso suceda, las autoridades entonces dirán, deberíamos haber hecho. Lo que no hicimos, deberíamos haberlo hecho. Entonces, recuérdate que en la sociedad, en la historia, las matanzas de pueblos siempre han terminado en resolver, organizar, preparar, decidir una forma de vida diferente. No se ha hecho nada en toda la historia de la humanidad, todo por la buena. Siempre la sangre ha corrido de una manera o de otra. Y yo creo que hay un punto ahí que vale la pena señalar, y es que después de ocurrir eso que plantea don Melvin, no hay vuelta atrás. No. O sea, no es que ocurrió y ya no entendimos otra vez, vamos a volver a ser amigos y a sobrellevar la cosa. Eso sería un detonante de una situación irrevocable, irreversible, Sí. y potencialmente inmanejable para cualquier autoridad en cualquier lugar del país. Porque hay códigos conductuales propios de culturas y de sociedades. Así es. Que usted no va a modificar ni nadie va a modificar. Y cuando ocurre el detonante, operan esas reacciones individuales, pero parte de un sentimiento colectivo. Y ahí entonces termina de salirse de control. Entonces, ahí entran todos los abusos, los excesos, las arbitrariedades y las irracionalidades, porque el día menos pensado, en un campito cualquiera, al lado de una gallera, masacran a 5 haitianos, masacrados, o al revés, 4 o 5 haitianos masacran a 2 o 3 dominicanos. Entonces, como eso repercute, como eso transforma niveles precarios de convivencia en miedo, terror, amenaza mutua, es algo que transformará este país para siempre, y para lo cual en este momento todavía no estamos preparados. No estamos. O sea, no es verdad que los dominicanos ven un peligro existencial en cada haitiano que se topan en el mercado, en la calle, en la carretera. Eso no es verdad. Claro que no. Eso no es verdad. Hay ya un nivel de desconfianza. pero manejable. Pero manejable. Sobrellevable, se sobrelleva. Entonces, tan pronto esos hechos ocurran, ya tú no puedes ver a un haitiano sino como un asesino potencial. Pero ¿y el haitiano cómo va a ver, cómo nos va a ver a nosotros? Igualmente como un peligro existencial. Así es. Se rompe un equilibrio sutil, pero que nos ha permitido coexistir. Pero inmediatamente ese equilibrio se rompe, no hay vuelta atrás. Entonces, pero con un agravante, una situación, creo yo,
Y es que una situación de inestabilidad, de conflictividad social, de agresiones, ¿qué le dice a los que están de aquel lado? Nos quedamos aquí indiferentes a lo que le están haciendo a mi gente. Decía Jean-Pierre Marx que el elemento unificador en la cultura haitiana es la identificación de un enemigo en común a todos, que eso lo unificaba a ellos de manera automática. Y pregunto yo, situaciones de esa naturaleza, porque aquí hay muchos dominicanos que entienden la frontera y creen que es una frontera real, es una frontera virtual. Perdón, es una frontera de mantequilla, virtual, donde hay un cruce cotidiano, normal, donde hay caminos establecidos para que ellos crucen para este lado, trabajen en el día y se regresen en la noche a su país después de hacer la compra en el colmado del pueblecito dominicano, donde ellos trabajan y se ganan su dinero. Entonces, ¿cómo tú vas a controlar eso? Pero hay otra vertiente. Ajá, y los soldados dominicanos que comiencen a ser agredidos a medianoche en un puesto donde hay 2 dominicanos, como llegamos nosotros a verlo en la carretera internacional. Los muchachitos, 18, 19 años, en el puesto de La Palmita. Entonces, ¿qué usted va a hacer? Que en vez de 2 tiene que tener una dotación de 20. O en Tirolía, gente de Guayajayuco, en vez de, usted va a tener que tener una dotación de 300 soldados fijos. Y hay presupuesto para eso, y hay logística para eso. Y para tú alimentar esos 300 soldados en ese punto, en medio de la nada, es un punto conflictivo de la frontera. Ahí cuando sean 30 puntos conflictivos en la frontera, ¿cómo se va a mire, nosotros representamos no solamente una opinión individual, nosotros tenemos responsabilidad como una organización política que somos. Yo le digo una cosa, lo que de hecho y en la práctica nosotros estamos diciendo es que no puede haber, no debe haber una militancia, marchas, manifestaciones, reclamos públicos masivos contra la presencia ilegal haitiana sin la debida reclamación al gobierno, porque De acuerdo. claro, o sea, no, mira, señores, no hay solución No hay. para el problema haitiano en la República Dominicana que sin pasar por una solución dominicana para el gobierno dominicano. No hay manera. No hay. No hay manera. O sea, esta gente, además de que son imbéciles, de que no tienen visión, de que no conocen la historia, son tan corruptos que cualquier cosa que tú le pongas en las manos, ellos la corrompen, la pudren, la dañan, la socavan. Porque no ven una política de Estado, ven un negocio. Exacto. Y eso que usted plantea, yo como médico digo, es como usted salir a protestar contra la fiebre, pero sin señalar la bacteria que provoca la fiebre. ¿Qué sentido tiene? O sea, la fiebre molesta, sí, duele. ¿Hay razones para protestar? Sí. ¿Hay motivos para levantar la voz contra esa problemática? Sí. Lo que estamos diciendo es que no podemos extraviar el rumbo ni extraviar el tiro. Que si bien es cierto que hay motivos y razones de sobra para ese enojo social y para ese reclamo ciudadano, no podemos perder de vista que la causa esencial del problema es la ausencia de una autoridad competente y con la capacidad y la voluntad de enfrentar el problema. Y como está harto demostrado que ese gobierno no tiene vocación, capacidad ni intención de cumplir la ley y hacerla cumplir, entonces hay que renovar el pedimento de que haya una renuncia y se hagan elecciones anticipadas, porque no hay manera de enfrentar el tema haitiano con en el gobierno de Luis Abinader. No hay manera. Pero alguien en este país, en su sano juicio, puede pensar que Luis Abinader y que el PRM
van a resolver una problemática de la envergadura y la escala del problema haitiano aquí. Pero no es resuelto, oiga, el asfaltado de una calle no son capaces de resolver bien hecho y de forma correcta. Por eso es lo más complejo, no ha resuelto el problema del metro. De nada. Entonces, ¿Qué más complejo? pero además no tienen, Y es sencillo. no tienen la legitimidad social para cometer una acción institucional, una acción legal, militar, política de esa envergadura. Tiene que ser un gobierno que encarne y represente la inmensa mayoría de los dominicanos, que le den la legitimidad y la potestad moral y legal para pagar el precio de tomar esa decisión. ¿O usted cree que un gobierno cayéndose y tropezando puede echarse? No, este gobierno tropieza todos los días, pero no está cayéndose, porque Estados Unidos asumió la custodia. Estados Unidos está haciendo de niñera del gobierno dominicano. Estados Unidos entendió que no tenía interlocución, que no tenía en quién confiar, que no tenía ni de qué agarrarse en este país. Entonces, esta embajadora, acuérdense que fue uno de los primeros nombramientos que hizo Trump. Y la República Dominicana no tiene ni el tamaño ni la importancia estratégica para que un presidente como el de Estados Unidos hubiera tenido tiempo y tino, porque fue prácticamente los primeros días. A todo el mundo le asombró. Oye, ¿qué importancia? Estados Unidos nombró embajadora a la señora Campos mucho antes de tener embajador en España, en Noruega, en Alemania, en Suecia, o sea, un montón de países que son infinitamente más importantes estratégicamente hablando que nosotros, porque ellos saben. Entonces, han hecho y siguen haciendo demostraciones, porque la política americana en la isla de Santo Domingo es ponerle muletas al gobierno de Luis Abinader mientras trata de encontrar una solución en Haití. Y eso es lo que tiene a Luis Abinader todavía sentado en la autoridad. Pero eso tiene una derivación, ¿no? Esa realidad tiene una derivación, y es que en la misma medida que Luis Abinader se convierta en un detonante o en un catalizador que agrave esa crisis de República Dominicana con Haití, entonces pasa a ser un pasivo y un desechable. Porque ahora hay que sobrellevarlo en lo que organizamos el lado haitiano y ver qué legitimidad le damos a aquello. Y mientras hacemos aquello allá, preservemos lo que está aquí. Que no es que nos guste, no es que lo queramos, pero es el mal menor. Ahora, en la medida que la deslegitimidad de ese presidente y ese gobierno se convierte en una situación que haga inmanejable la propia relación entre los dos países y la propia convivencia entre los dos países, va a haber entonces que priorizar poner ley y orden de este lado. Y eso no es posible con Luis Abinader en el Palacio Nacional. Dice que se acabó esto, don Melvin. Entonces, darle gracias, como siempre, a don Luis García, presidente de Teleradio América del grupo, que nos abre las puertas para que esta conversación pueda ocurrir entre nosotros. Así que muchas gracias, hasta la próxima.